Eh, Vos me da pie para hacer la introducción, eh, para poder ver a 32, a 33 años de distancia, ¿no? Cómo se ha perdido la palabra. Ujú. Me diste pie justo para hacer la introducción. Porque si un gobierno, si una fuerza tan poderosa como la británica dice de que la zona de exclusión eran 200 millas náuticas, no cumplió con su palabra, ¿no? Más allá que la guerra es la guerra, es indudable. O sea, pensar que la guerra son sanas o santas son todas mentiras. Yo te puedo prometer mil cosas en la guerra, pero voy a actuar de la forma que más me conviene a mí. Ese en primer lugar, ¿no es cierto? Y en segundo lugar, de que Inglaterra no iba a reaccionar en querer recuperar de vuelta las Islas Malvinas, y que ser iluso, ¿no? Hoy la organización que tienen los países europeos, la OTAN, junto con los socios que tiene de este otro lado, que indirectamente apoyaron a Inglaterra sin miramiento y sin compasión hacia nosotros, ¿no? Aquello que nosotros todavía, hay muchos argentinos, para mí no son hermanos, podrán ser hermanos de los poderosos y de los interesados, pero hermanos míos no son. Desgraciadamente y con dolor lo digo, ¿no? Porque es feo que te traicionen así. Nosotros fuimos muy traicionados. Entonces, es un dolor muy grande el que yo tengo. Te voy a decir más, tengo más dolor del pueblo de Chile, que en este momento, yo viajo mucho al sur, trabajo y yendo al sur, ¿no? Hay muchos chilenos viviendo en este país, que todavía tienen una sonrisita en la cara, y eso duele, y duele y mucho, ¿no? No, después tener nuestros amigos, los norteamericanos, que también nos dieron una buena manito. Y después están aquellos otros países que nos han ayudado, que muchas veces son olvidados, como los países árabes que nos dieron una mano, como Israel que nos dio una mano, Perú ni hablar. Entonces, son las cosas que uno lleva, que va llevando en la vida, ¿no? Y son las cosas que a veces te dan alegría y a veces que te dan tristeza. Llega esta época y qué sé yo. Y yo en este momento estoy recordando cuando llegué a la casa de mi cuñada y me volví a encontrar con mi familia, ¿no? Hoy es día 6. Y yo estaba en ese trance. Pero felizmente, gracias a Dios, con la familia que tengo y que tuve en ese momento, porque mis hijos eran chicos, y mi patrón, y yo tengo el otro cobijo que es más grande que ese, que son los nietos. Y gracias a ello, la voy remando y la voy llevando. No es todo alegría en mí. Hay cosas que a mí me ponen mal y la sobrellevo yo, ¿no? Cuco, ¿cómo fue? Disculpame, yo te Sí. digo Cuco porque No, pero por te favor. conocemos así. Sí, mirá, te cuento una anécdota. El otro día Sí. me para un chico y me dice, usted es el señor fantasma. No, Le habían pero dicho en la escuela que está bien. había un fantasma que había estado en la guerra. A más de uno nos asustaron con el Cuco si Sí. no comíamos. Yo tuve mucho miedo de chico, por eso el peso. Es Cuco, y hoy está Cuco hablando por radio. Cuco, ¿cómo fue aquel 2 de mayo? ¿Qué Bueno. te acordás hoy? Porque la perspectiva del tiempo te hace perder quizás algún detalle, Sí. pero te hace recuperar también algunos detalles que por ahí Sí. no creíste importante y vos decís, la pucha, No, pasó esto en la víspera. no, los detalles finos uno quizás se puede olvidar, ¿no? Pero lo que es el grueso de la cuestión es imposible olvidarlo. Nosotros habíamos salido de Puerto Belgrano y bueno, nos habíamos dirigido hacia el sur y
Y estábamos navegando, haciendo prácticas diarias de zafarrancho de combate, de zafarrancho de incendio, de abandono, adiestrándonos, ¿no? Y y en el barco, en estado de guerra, se organizan las guardias, que se llaman crucero de guerra. Pero no es porque yo haya estado en el crucero, sino que la guardia se denomina crucero de guerra. Estés en el barco que esté, la guardia se llama crucero de guerra. ¿Cuál es el método? Se divide la tripulación en 3 porciones, y uno hace guardia de 12 a 4, el otro de 4 a 8 y el otro de 8 a 12. Y yo estaba en la de 4 a 8, más allá de que es un horario que nadie lo quiere hacer, porque dicen que es la peor guardia, qué sé yo, bueno. Y ese día yo tomaba la guardia en un lugar, para ver cómo podría decir, era un lugar que se le llamaba la cámara baja, de una torre de un cañón de 6 pulgadas. Ahí, en esa cámara baja, había un ascensor que era el que mandaba la munición de guerra hacia el cañón. Nosotros teníamos que ir sacando del depósito, como si fuera una cámara, y lo elevábamos al proyectil y a la pólvora hacia el cañón. Estaba yo, que era el encargado, con 6 o 7 marineros y con cripto, ¿no? Y yo tomaba la guardia, como te digo, a las 4 de la tarde. Yo tenía un compañero, un cabo primero artillero, Luis Río, de la ciudad de Concordia. Éramos muy amigos. Y en los barcos de guerra no se puede, se puede, pero no se debe tomar mate. Es una de las cosas que está prohibido. Entonces, yo tenía una taquilla, vendría a ser un roperito chiquito, donde yo tenía guardado equipo de mate. Entonces este muchacho venía y me despertaba todos los días a las 3:15 de la tarde, porque él hacía guardia de cabo vigilancia, y me despertaba y yo me iba con el termo el termo para el agua, me iba a la caldera que quedaba en máquina. Ese día, felizmente, gracias a Dios, él se olvida de despertarme. Y cuando me despierta, eran las 4:05 de la tarde. Se olvidó él que me tenía que despertar. Se le trepapeló, no sé lo que le pasó. Bueno, me tiro yo de la cama, porque prácticamente nosotros dormíamos vestidos. Tenía pantalón, tenía camisa, y me estaba poniendo los zapatos, cuando siento un estruendo, una explosión y una luminosidad adentro, como si me hubiesen metido. Yo siempre lo digo y mantengo siempre lo que dije, ¿no? Nunca me aparto del discurso. Parecía que me habían metido el sol adentro del barco. Me encandiló de tal forma que estuve varios minutos sin poder ver. El barco prácticamente queda en oscura, y empiezo a escuchar dentro del sollado donde yo estaba. Sollado vendrían a ser los dormitorios. Estaban conformados por cama de 3. Ahí dormíamos más o menos unos 70, 80 personas. Y empecé a escuchar un montón de lamentos, de pedido de socorro, pedido de auxilio. Algunos llamando por su madre, por su padre. Pero no podía hacer nada porque teníamos la luz apagada, no había luz. En un momento dado, cuando yo me puedo recuperar, que me puedo levantar del suelo, porque me azotó contra el mamparo la explosión, me levantó en el aire y me azotó contra el mamparo. Cuando logro pararme, al ratito empiezo a sentir como que me estaba tomando temperatura las piernas, ¿no? Y toco hacia abajo para ver qué era lo que me estaba calentando los pies.
y era combustible, era petróleo, porque lo lambí y me di cuenta de que era combustible. Entonces, Perdón, Julio. sí. ¿Ya sabías vos que era un ataque o creías que era un accidente del buque? No, en el primer momento cuando se escuchó la explosión uno No sabés qué pasaba. No sabíamos lo que pasaba, ¿no? Y bueno, y cuando quiero acordar se escucha la segunda explosión, el segundo impacto. Bueno, de ahí ya directamente eso fue terrorífico, ¿no? Porque ahí ya directamente la desesperación por poder salir de ahí abajo era mayor, ¿no? Porque ya no estaba invadiendo, ya no estábamos inundando. Arriba del dormitorio donde nosotros dormíamos, del sollado, había una camareta de suboficiales. Y ese sollado donde yo estaba, había una salida de una escalera recta que se llama tambucho. Y ese tambucho, los suboficiales, para poder jugar a las cartas, para que no se le volaran las cartas, porque se hacía una corriente de aire y le levantaba las cartas de la mesa, ellos muchas veces le ponían una cuchara para trabarla, para que no se abra. Felizmente ese día no tenía la cuchara puesta el tambucho y pudimos salir por ahí. Salimos un grupito de lo que podíamos movilizarnos por nuestro propio medio, ¿no? Pero no podíamos ayudar a nadie. No podíamos ayudar a nadie porque era una cosa que estaba lleno de combustible, el barco ya se estaba inundando, la gente estaba atrapada con las camas y las taquillas, y bueno, y tuvimos que salir. Vos, Silvio, no es que yo haya abandonado a la gente ni nada por el estilo. Esas son las cosas que a mí me trastornan, ¿no? El no haber podido ayudar a que se salven muchos compañeros. Pero no es porque no haya tenido el coraje ni la valentía de hacerlo, sino que no tenía los medios. 4:01 se Sí. reporta el torpedo Sí. que hunde al crucero. Sí, Ustedes tienen que salir porque si no se los llevaba el buque al fondo del mar. sí, ninguna duda. En el medio de aguas absolutamente gélidas y ustedes desprovistos de indumentaria adecuada. Sí, en ese Porque momento. vos te levantaste de la cama, te pusiste el pantalón y la chaqueta y Y nada sí, más. sí, porque nosotros teníamos preparados bolsos Sí. con material para supervivencia, con linterna, campera, todas esas cosas. Pero en ese momento no fue tenido en cuenta porque no lo pudimos sacar porque ya te digo, eso era un revoltijo de cosas ahí abajo que era imposible encontrar lo tuyo, ¿no? Era imposible. Entonces tuve que salir a cubierta. Cuando salgo a la cubierta principal, o sea, cuando yo veo lo que está sucediendo en el barco, me voy para mi lugar de reunión de abandono, para cubrir Zafarrancho en cualquier momento, ¿no? O sea que cuando ya se mandó a cubrir Zafarrancho, yo ya estaba en mi lugar, pero estaba desprovisto no tenía ni campera, que no lo pude tener. Después no tenía salvavidas. Entonces veo que venía caminando un compañero mío con una barreta. Le digo, che, loco, le digo, préstame la barreta. Le digo que me voy a fijar en el pañolcito acá de parlameta del bote de remo. Le digo a ver si hay salvavidas. Bueno, y abrí ahí, barreteé el candado, saqué un pedazo de salvavidas y con eso me pude salvar, gracias a Dios, ¿no? Bueno, llegó el momento de que empezaron a aparecer gente herida, para que vos veas la magnitud de lo que es una persona en condiciones, pero mal de quemado con vapor y con fuego, ¿no? Irreconocible. Una persona que era como, qué sé yo, a ver, grande, ponele nuestro amigo Ruiz Díaz, una cosa así, un hombre grande. Había quedado como nosotros, hermano.
No, era irreconocible ese muchacho. Bueno, y lo que me ha marcado más a mí, y lo he hablado hasta, mirá, he hablado con psiquiatra, con psicólogo, hablé con el obispo en una oportunidad en Gualeguaychú. Lo que a mí me marca, y lo llevo grabado, ¿no? Porque si yo supiera dibujar, te puedo asegurar que yo a ese chico lo hago perfecto. Llegó un momento, Silvio, que era tan grande la desesperación. Vos no te olvides que nosotros teníamos chicos de 16, 17, 18 años. ¿Vos tenías, Cuco? Yo tenía 31. 31. Yo cuando escucho decir los chicos de la guerra, es una cosa, hermano, que me duele el alma. Me duele el alma. Escuchar los chicos de la guerra. Mirá, yo cuando ingresé a las Fuerzas Armadas yo tenía 16 años y mi primer destino fue el Crucero General Belgrano. A los 16 años, Crucero General Belgrano. Me dieron un proyectil de 6 pulgadas para que lo lleve al hombro y se me fue al agua. Yo pesaba 49 kilos y el proyectil pesaba 60. Se me cayó al agua. Vos no sabés lo que yo lloraba. Me levantaron en peso, me metieron preso, o sea, preso de castigo, ¿no? No podía salir del barco, yo por lo que había cometido. Entonces vos imaginate que yo no puedo permitirme que me digan un chico de la guerra, porque yo cuando entré ahí, entré a los 16 años, Jorge, y me formé. Y yo te puedo asegurar que la gente que estuvo en el crucero, tuvo un aguante, por no decirte otra cosa, por no ser guaso, ¿no? Cuco, si vos me permitís, sí. Muchos han visto la película Titanic. Sí. Y se imaginan, sí. En el momento en que hace crack el barco y se comienza a hundir, sí. y empiezan a salir a la superficie, sí. los cuerpos de la gente como podía, y otros en botes, sí. remando, los que podían recogiendo a las personas, sí. que estaban nadando, sí. y tratando de pedir auxilio, haciendo saber al resto, en la medida de las posibilidades, de que los vayan a buscar, los vayan a rescatar. ¿Es una imagen más o menos parecida al momento de ustedes fuera del crucero? No, mirá, Jorge, el crucero general Belgrano fue tan leal y tan piadoso con su tripulación, porque nosotros al crucero lo amábamos. Seguro. Era un barco que nadie quería ir porque era un barco muy grande y había mucha gente. Nosotros éramos 1093 tripulantes arriba de ese barco. Entonces era un barco que nadie quería ir. Pero una vez que vos subías a ese barco, te enamoraba de ese barco y no te quería ir más. Porque vos tenías panadería, hacían el pan ahí. Una ciudad. Era una ciudad, ¿no es cierto? Tenías enfermería, tenías médico, tenías un hospital ahí adentro, tenías todo, tenías cantina, vos no necesitabas salir afuera para poder comprar cosas. O sea, si querías comprar ropa, sí tenías que salirte afuera, pero dentro del barco vos tenías desde chicle hasta desodorante, perfume, todo lo que vos te necesitabas lo podías comprar ahí. El cantinero eran 2 hermanos civiles que desgraciadamente murieron los 2. El barco fue tan leal que no hubo succión. Lo que vos me decís es succión, ¿no es cierto? Se forma un vacío y todo lo que hay alrededor se lo lleva. Nuestro, que siguió despacito. Y no aconteció absolutamente nada de eso. Lo que sí, después, cuando se empiezan a producir las explosiones subacuas, empiezan a salir pedazos de la parlamenta. A nosotros nos cruzó cerca de la balsa un pedazo de una lancha que si nos clava la madera esa, nos hubieran matado a todos. Pero a poquitos centímetros de donde nosotros estábamos, cruzó eso. ¿Y en esa balsa donde estabas vos, con cuántos más? Nosotros éramos 13, y gracias a Dios nos salvamos los 13. Yo tenía un compañero, que no era compañero, compañero de trabajo, pero sí de barco, que era un cabo primero maquinista de San Juan. Y el muchacho nos pedía que lo dejáramos morir, porque él había tomado tanto petróleo que él quería que nosotros lo dejáramos morir. Y yo le decía, y los demás, para no personalizar la cosa, que nosotros lo íbamos a llevar y lo íbamos a salvar. Lo poníamos boca abajo
y lo apretábamos para que arrojara todo el petróleo que tenía. Le dábamos un traguito de agua salada y lo volvíamos a felpear un poco para que pueda. Y gracias a Dios lo trajimos y se salvó y ahora debe andar por sus pagos, por San Juan, ¿no? 4:30 de la tarde, Sí. 5 de la tarde. En aquella zona no sé a qué hora oscurece, pero ya estaban terminando la tarde. Sí, ya se empieza a oscurecer. Ya estaban terminando la tarde. Sí, un frío terrible, un viento, un oleaje increíble, ¿no? Hola, 6, 7 metros de altura. ¿Tenías ubicación vos de dónde, en qué lugar estaban? Sí, yo más o menos en el lugar donde yo estaba, sí. A donde estábamos en ese momento con el barco, sí. Uh-huh. Sí, porque yo he navegado mucho por el sur y más o menos me puedo... Sí. O sea, no con certeza, pero más o menos me puedo ubicar. Nosotros estábamos yendo para la isla de los Estados para fondear y quedarnos ahí a esperar órdenes y bueno, aconteció lo que aconteció. Bueno, de ahí Silvio, cuando yo te digo, te quiero contar esto de la imagen de bueno, cuando el barco se empieza a escorar, que ya quedamos como a 35, 40 grados de escora, era imposible poder sacar la balsa vos tenés una casa escorada y tenés que sacar el cuadro de la pared contraria a la escora. Es una cosa que vos tenés que subir y no podés, es imposible. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Como yo era de cubierta, agarré a todos los otros muchachos que estaban ahí, que estaban designados para la balsa mía, porque en la balsa donde yo estaba había electrónico, furrieles, maquinista, algún control de avería que vendrían a ser los bomberos de la vida civil. Que formábamos la dotación de esa balsa. Entonces yo les digo, muchachos, ¿sabes lo que vamos a hacer? Vamos a hacer una cadena de personas y yo me voy a ir prendiendo de ustedes y voy a subir hasta arriba y es la única forma que yo tengo para poder sacar la balsa. Si no, es imposible sacarla. Bueno, hicimos así, se encadenaron ellos, ¿no es cierto? Y yo me fui subiendo, saco la balsa y había un chico, que es la imagen que a mí me persigue, Silvio. Había un chico que se quería tirar al agua y yo le gritaba que no se tirara, que me esperara a que yo bajara la balsa y de ahí nos íbamos a ir todos juntos con esa balsa, ¿viste? Bueno, termino de sacar la balsa, la bajo, ya directamente la balsa cuando yo la largo ya prácticamente empieza a rebotar en la cubierta y cae al agua. O sea, la teníamos sostenida del cabito de amarre. La inflo a la balsa y este chico se me tira al agua. Cuando este chico se me tira al agua, yo me acerco a la borda. A la borda quiere decir a la orilla de la cubierta del barco, y lo veo que el chico me mira. Me mira como diciéndome, perdoname, o no sé qué es lo que me quiso decir con la mirada, y se hunde, y se va. Yo lo veo que se va hasta lo más profundo, ¿no? Bueno, esa imagen de ese chico es una cosa que yo hasta el día de hoy no me la puedo borrar. ¿Sabías quién era? ¿Sabías quién era? Sí, era un marinero de la provincia de Córdoba. Era un marinero maquinista. Es una cosa que, mirá Silvio, hace 33 años. Yo te puedo asegurar, como te lo dije hoy, si yo supiera dibujar, yo ese pibe lo dibujo perfecto. ¿Has tenido contacto con algún familiar? No, nunca. Nunca tuve contacto con la familia. Hoy cuando hacía la introducción yo, contando que pasó 33 años de esto y que felizmente te contamos a vos acá, había otro basavilbacense en el barco. Sí. ¿Vos sabías de la presencia de Caballero en el barco? En el barco no. A mí me claro, era una ciudad. También conocer a todos los que están en un barco. Sí, era una ciudad. A mí viene un muchacho y me dice, te andaban buscando un sobrino tuyo. Le digo, ¿sobrino mío? Sí, me dice, hay un sobrino tuyo embarcado. Pero no puede ser, loco, le digo, si no, yo sabría, le digo yo. Bueno, y era Héctor. Lo encuentro a Héctor y bueno, y quedó como que era mi sobrino, ¿no? Y lo cobijé como si hubiese sido mi sobrino también. Y desgraciadamente él le entregó su vida sin
sin podernos despedir, porque nos veíamos todos los días. ¿Él en qué sector estaba del barco? Él estaba en un cañón de 40 pulgadas. El cañón de 40 pulgadas, donde él estaba directamente cuando yo aparecía en cubierta, el cañón ese ya no estaba más en el barco. O sea, que lo tiene que haber arrancado directamente. Cuando fue el impacto del torpedo, lo tiene que haber arrancado del cañón. Una cosa que siempre me pregunté, sí. Después de los dos impactos, ¿no hubo ningún tiro más, digamos? No, el barco que directamente quedó clavado, ajá, sin poder reaccionar, sin poder tener maniobra, ¿no? Porque lo clavó. ¿Y cuánto tiempo pasó hasta que los detectaron a ustedes y los fueron a buscar? Bueno, la balsa nuestra fue la anteúltima, junto con la balsa donde estaba embarcado el capitán y el suboficial Barrio Nuevo, que fueron las últimas dos personas que desembarcaron. Uh-huh. Entonces nosotros nos habíamos atado a las dos balsas, y en un momento dado mi jefe que estaba conmigo me dice, Julio, dice, vos sabés lo que vamos a hacer, vamos a cortar el cabito de la balsa. Porque es preferible, dice, separarnos y no hundirnos los dos juntos. Dice, porque si nos llega a pasar algo a nosotros le vamos a hundir con el peso, le vamos a hundir la balsa a los otros. Y si le pasa algo a los otros, no pueden llegar a afectar a nosotros. Entonces tomamos la determinación de cortar el cabito de la balsa y quedamos a la deriva. Llegó la noche, frío terrible, había que sacar, no teníamos achicadera para sacar el agua de dentro de las balsas que se nos iban inundando con las olas. Sacábamos el agua de adentro de las balsas con nuestro calzado, cosa que yo siempre le cuento a los chicos, pero que es la realidad, para podernos calentar las manos un poco, el momento de tener ganas de orinar, y nos orinábamos, metíamos la mano dentro del pantalón, y te puedo asegurar que esos segundos de temperatura de calor eran una cosa reconfortable, ¿no? Orinarse encima. Y así pasamos toda la noche. Hay un momento dado que yo no recuerdo haberlo vivido, porque se me pasó un tiempo, un horario que yo me parece que no lo viví o algo me pasó. Yo cuando quise acordar ya era de mañana. Como eso de las 10 de la mañana, nosotros habíamos escuchado en la radio cuando estábamos en el barco de que habían bombardeado los Sea Harrier habían bombardeado las balsas salvavidas del pesquero Narwhal, del Narwhal. Y entonces nosotros teníamos miedo porque nosotros escuchamos un avión a las 10 de la mañana y uno me dice, che, no será un Sea Harrier, y bueno, que sea lo que Dios quiera, le digo. Y no, era un avión argentino que nos vio, nos hace el zizagueo con las alas, que nos quiere avisar que nos vio, y se va. Pasamos todo el día, y a la nochecita, cuando ya nos estábamos aprestando para poder pasar otra noche, que no sé, es dificulto que la hubiésemos podido terminar de pasar, ¿no? Por las condiciones de frío que teníamos en ese momento. Era lo que más nos afectaba. La comida no era tanto porque teníamos algo arriba de la balsa de caramelo y chocolate y agua dulce, teníamos mucha, no había inconveniente en ese sentido. Lo que sí, el frío nos afectaba, y sentimos una sirena ya entrando la nochecita, sentimos la sirena de un barco, abrimos la balsa, porque ya la balsa la habíamos atado bien a la compuerta y para poder pasar la noche y no se nos llenara mucha agua, de mucha agua, ¿no? Así que aparece el aviso Sobral, se tira un buzo arriba de la balsa y nos empiezan a rescatar, ¿no? Nos suben arriba del barco a todos. A medida de que iban subiendo al barco le iban pidiendo los documentos. A mí nadie me pide el documento, y ahí es donde yo cometo el error
no sé si cometo el error, si lo cometo, lo cometo involuntariamente, porque no me di cuenta, sinceramente, que lo que podía llegar a pasar. Yo no entregar mi documento, no estaba como recuperado. O sea, no se sabía de mi existencia. Y mi familia, mi señora Alicia iba al edificio de Libertad y le decían que estaban llegando las listas, que estaban llegando las listas, que estaban llegando las listas. Pero en todas las listas que estaban llegando yo no aparecía. Pero no aparecía porque a mí nadie me había pedido el documento. O sea, no tenían los datos míos enviados al edificio de Libertad. Lo que te ocurrió a vos, y peor lo que le ocurrió a los chicos, a los jóvenes, a los hombres que murieron, ha sido terrible. Pero estar en la piel de la familia del que va a buscar noticias, como tuvo tu señora y todos los tuyos, y no tener certeza, pero vos, debe ser terrible, ¿no? Pero no, vos fijate cómo se entera mi patrona. Cuando nace Luca, mi hijo, el más chico, mi hijo nace en plena guerra. Uh-huh. Y nace con un problema que en los piecitos que se llama pie equino doble varo, ¿no? Es una malformación de los pies, ¿no? De los pies. Entonces, a ella la habían derivado al Hospital Naval de Buenos Aires. Y ella notaba de que en la casa de la hermana de ella no la dejaban mirar televisión ese día, apagaban o cambiaban o hacían cosas, la sacaban afuera de la casa para distraerla. Y al otro día, cuando va viajando en el tren eléctrico desde Pablo Podestá hacia el centro, hacia el Parque Centenario, donde está el Hospital Naval, ella ve una persona que va leyendo el diario y se fija en el titular y se hundieron el crucero General Belgrano, ¿viste? Yo no quisiera haber estado en la piel de nadie, ¿no? Pero vos fijate que de la forma en que ella se entera, ¿viste? Entonces, sí, debe ser doloroso, ¿no? Más allá de que yo, gracias a Dios, estoy vivo. Ella tuvo su problema después también, que le ocasionó este episodio. Hugo, pasaron 33 años y vos decías que tenés una vida, pero que no olvidás lo que pasó. No. Y lo que más te reprochás, y yo creo que está mal que lo hagas, no vas a cambiar de idea, de querer de poder haber salvado alguna vida cuando esto era imposible, porque no fue la crónica de nada anunciado, sí, sino que fue de manera intempestiva, en una zona de exclusión, no se cumplió la palabra, sí. No lo cumplieron los británicos, como tampoco se cumplió la palabra de quienes nos gobernaban en aquel entonces. Sí, señor. Si hoy tuvieras que subirte al Belgrano, por cómo yo te escucho y cómo veo tus ojos y tus expresiones, lo volverías a hacer. ¿Lo vuelvo a hacer? Sí, ninguna duda. Pero te voy a decir más, yo no quisiera nunca más una guerra. Uh-huh. Nunca más una guerra. Pero no es porque si me toca ir a mí, bueno, voy 10 veces. Pero si tuviera que tocarle a un hijo mío o a un nieto una guerra, y no sé lo que pensaría decir. Te soy sincero. A mí vos me conocés, yo soy una persona que me gusta decir las cosas como las siento y como deben ser, ¿no? ¿Sabe? Yo te entiendo y yo te comprendo y los comprendo a todos, Jorge. Lo que vos me acabás de decir me lo han dicho los psicólogos, me lo han dicho los psiquiatras, me lo ha dicho el obispo. La persona que mejor me habló fue el obispo en ese momento en Gualeguaychú, porque recurría a él, ¿no? Y pero ¿sabes lo que pasa, Jorge? Que cuando el 90% de las personas que han hecho el servicio militar hablan mal del servicio militar. Yo fui una persona que yo estuve 17 años estuve en la fuerza. Yo jamás de los jamases pasé una sanción disciplinaria, ni a un marinero, ni a un conscripto, ni a un personal que haya estado bajo mi
mi responsabilidad de menor jerarquía. Yo jamás, en 17 años pasé una sanción disciplinaria. Yo los 17 años que estuve lo hablé con la persona. Siempre traté de explicarle y enseñarle las cosas como deben ser bajo un régimen militar. Yo jamás, de los jamases, maltraté absolutamente a nadie. Cuando vos tenés una formación así, cuando vos te formás así, que vos confías en la palabra, sos amigo de todo el mundo, no tenés ningún tipo de problema, sos buen camarada, sos buen compañero, y te comportás bien en la fuerza, entonces hay cosas de que se te pegan y se te arraigan y no la vas a cambiar jamás, ¿me entendés? Porque yo soy amigo del amigo, pero ojo, no me tengas de enemigo, a mí no me tengas de enemigo. Yo soy amigo de todo el mundo, pero no me tengas de enemigo. ¿Sabe por qué? Ajá. Porque yo al que le clavo la cruz, se la clavo para toda la vida. Al que yo le clavo la cruz, se la clavo para toda la vida. Sea hermano, sea padre, sea madre, sea hijo, sea al que le clavé la cruz, no se la saco más. Y es un poco lo que sentís por aquellos que creías hermanos y no se comportaron como tales, que decías al comienzo. Sí, sí. Cuando entraste a la radio yo vi que entraste con un libro. Sí. Y miraba, así 1903, yo digo, me habré equivocado. No, 1093. 1993. Esta es la Biblia mía, prácticamente. Me habré equivocado, digo yo, de la fecha. No. Es sobre la cantidad de tripulantes que tenía el barco. Esta es la cantidad de tripulantes. 1093 tripulantes. Mueren 323. Y quedamos 770. Desparramados por todo el país. No sé para qué. Yo pienso que Dios nos ha puesto aquí para que podamos contar nuestras experiencias. Y te voy a contar algo con respecto a eso, Silvia. Estoy cansado de escuchar Rambo. Profesionales de la guerra y gente que ni estuvo. Hay gente que no ha estado, ni estuvo en Malvinas. Y vos los escuchás y son Rambo. Yo jamás te voy a nombrar lo que pasó en las Islas Malvinas porque yo no estuve. Yo no puedo vertir opinión de lo que pasó. O sea, tengo comentarios de gente que ha estado en el ejército, con gente que ha estado en la Fuerza Aérea. Pero yo, hablar de lo que hizo el ejército, hablar de lo que hizo la Infantería Marina, que me han comentado que el ejército, el BIN 5 de Infantería de Marina, fue una de las fuerzas que los ingleses han sacado mucha enseñanza de ese batallón, que dice que pelearon con una hidalguía increíble y un profesionalismo, siendo concretos algunos, por su adiestramiento que han tenido. Pero yo jamás te voy a nombrar algo de lo que ha pasado en Malvinas o lo que ha pasado en la Fuerza Aérea porque lo desconozco. Y te digo más, hay cosas de las Fuerzas Armadas, de la Armada Argentina, el comportamiento de la aviación de la Armada no te lo puedo comentar porque tampoco desconozco, tocaría de oído. Nunca me gustó. Bueno, la verdad que ha sido interesante charlar, Cuco. Algunas cosas yo las sabía porque hemos charlado en otras oportunidades, otras me las refrescaste, otras no las sabía. Y el valor de tu testimonio es que le hemos podido llegar seguramente a más de un chico que está preparando las cosas para ir a la escuela y que como chico, lo que le estamos contando que pasó hace 33 años, lo toca de oído o lo sintió como un rumor y creo que nos sirve porque los que escriben la historia después a veces las deforman. Yo tengo películas del hundimiento que hizo la Armada. Sí. Tengo películas. El que la quiera ver, le podemos sacar copia o me la pide prestada y... Está bueno. Los chicos de la escuela, de los colegios. Y además dejás un mensaje interesante, porque podrías tener toda la bronca contenida como profesional de la Fuerza Armada, decir, acomodé lugar, el día que estemos bien, vamos y la recuperamos a las piñas. Y vos decís no. Y vos decís no. Y eso es un gesto también de grandeza. No. Eso también es un gesto de grandeza. Mirá, te voy a decir más. Vos sabés que yo a los ingleses jamás le tuve bronca. Jamás le tuve bronca.
y me sentaría a tomar un café con un inglés. Pero no con el hermano que me quieren meter. Jamás tomaría un café con uno de la fuerza de mis hermanos, no tomo un café. Ahora, con el inglés sí, porque el inglés a él también le metieron a la cabeza de que esto era de él y él lo tenía que venir a defender. ¿O no es así? Sí. Es así. Pero le reprocharías que pegó debajo del cinto. Sí, Pegó por supuesto. Pegó debajo del cinto. Pegó debajo del cinto. Debajo del cinto. Pero la guerra es la guerra, Silvio. La guerra es la guerra. ¿Vos pensaste en algún momento cuando estabas navegando en el Belgrano de que podían estar convocados a pelear? No, te voy a decir, fui un iluso yo. Ajá. Porque yo estaba en el crucero, a fines de marzo, viene el suboficial que estaba encargado de la división nuestra. Había un suboficial segundo y yo era cabo principal. Yo lo seguía a él. Y él viene y me dice, mira Julio, te vas a tener que quedar solo porque yo me voy de pase. Le digo, ¿a dónde te vas? Me dice, mira, yo no sé a dónde me voy. A mí me llaman que me tengo que presentar en Buenos Aires y me tengo que ir. Bien. Él sabía dónde iba. Él sabía dónde iba y todo lo que se fueron, porque iban sacando gente de diferentes lugares y ellos sabían a dónde iba. Lo único que tenía la boca cocida. Y bueno, y me tuve que quedar yo encargado de la maniobra, que dicha sea de paso, después la tuvimos que hacer efectiva, porque tuvimos que hacer combustible. La primera alerta de ataque submarino nosotros lo tuvimos el día primero haciendo combustible con un barco con un petrolero de Elma. Y en ese petrolero de Elma, mirá vos lo que es la coincidencia. Yo estaba en el crucero encargado de la maniobra, porque este suboficial se había ido, y yo tenía que pasar toda la manguera del otro barco para el crucero para hacer el abastecimiento, siempre con el asesoramiento de mis superiores. Claro. Pero el encargado de la maniobra era yo. Uh-huh. El que conocía bien la maniobra era yo. Y en el otro barco, cuando se aproxima el otro barco que me toca con el silbato, que es un sonido con un silbato que es como una bolita, y él me toca titito, tito, y yo le doy el listo, que le hago ti. Yo al tipo ese, cuando él toca el pito, yo conocí la manera de tocar. Uh-huh. Y era el suboficial Rossi. El suboficial Rossi es un suboficial de Basa del Vaso. Ah, no sabía. Sí, vivía acá y él era amigo de mi papá. Y ese hombre, cuando eran joven, era amigo de mi papá. Este hombre, cuando hace Eso fue el 1 de mayo. Eso es el 1 de mayo. Este hombre que hace el traspaso de combustible conmigo, era un suboficial ya pero de avanzada edad. O sea, ya se estaba yendo de la Armada ya. Y mi papá lo conocía porque yo un día me pongo a hablar con mi viejo y le digo, ¿vos sabés que en Puerto Belgrano, le digo, yo conocí un suboficial Rossi? Me dice, sí, dice, ¿sabés dónde vivía? Ahí al lado de por ahí por donde tiene la casa, donde tenía la casa el papá de Quique Brito acá atrás. Ah, sí. Bueno, por esa zona ahí se crió ese hombre. Y después ese hombre se fue a la Armada y hicimos el traspaso de combustible, los dos de Basa del Vaso, uno de un lado y el otro del otro. En la víspera de lo que pasó después. Después, bueno, y ahí nosotros tuvimos que hacer el corte. Mirá vos lo que es, el barco era gris. Nosotros tuvimos que cortar la manguera porque tocan combate, ataque submarino. Tuvimos que cortar la manguera de petróleo. Y ahí donde queda el barco, prácticamente de un lado queda negro y del otro lado queda gris. Manchado por el petróleo. ¿Cómo habrá habido petróleo de arriba del barco que sacábamos el petróleo de la cubierta con escurridores? Julio, muchísimas gracias por tu tiempo. Un gran abrazo. No, ha sido un placer, Silvio. Te debemos los mates, pero viste que se va se fue. Y vos dijiste que en el barco no se toma y dijimos estamos en el barco. Te agradezco, te soy sincero, te agradezco infinitamente que me hayas invitado. A veces
Hace falta un poquito de desahogo y es lindo que se me refresque a mí también un poquito la memoria de cosas que yo no la pienso, ¿no? Pero sí me acuerdo del 2 de mayo. El 2 de abril de este año, ahora, sí, 2 de abril, yo me desembarcaba justo en La Plata. Yo estaba haciendo el desembarco en la prefectura de La Plata cuando me fue a buscar el Luca con su mamá. Y llegué yo el 2 de abril acá a las 5:30 de las 6 de la tarde, por eso no fui al acto. No tenés que justificar. Y si me das un minuto. Sí, dale. Dentro de estos 33 años, yo creo que hoy, yo se lo dije personalmente a él y se lo dije a las autoridades municipales también, que a mí me enorgullecía el hecho de haber tenido en cuenta y haber cambiado el monumento a nuestros queridos héroes en Basailazo. Se lo dije a Silvio Valenzuela y se lo dije a las autoridades municipales. Se lo agradecí y lo felicité. Y lo vuelvo a hacer ahora, lo vuelvo a felicitar y le vuelvo a agradecer lo que hicieron por nuestros camaradas caídos. Julio Omar Benítez, que Dios los tenga en la gloria a él, y a Ricardo Héctor Caballero, que son los verdaderos héroes. Nosotros somos cuenta nomás. Nosotros no somos héroes. Gracias, Cuco. No, gracias a vos, Silvio.